¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de PY 301. El día de hoy va a haber algunas modificaciones con respecto a los apuntes previos. Por favor, hagan un git pull. Recuerden, si ustedes no pueden hacer git pull en el repositorio, lo que tienen que hacer es renombrar su directorio y hacer un git clone completo. ¿Ok? ¿Todos estamos bien ahí? ¿Todos ya hicimos el git pull o el git clone? Voy a hacer un poco más grande esto. Ok, perfecto. El día de ayer se me pasó, y creo que no nos dimos cuenta ninguno de nosotros, se me pasó el capítulo 3, que es gestión de arreglos de NumPy. Entonces vamos a regresarnos al capítulo 3 para que las grabaciones tengan un poquito ¿cómo se llama? De integridad. Y va a haber otro cambio. Vamos a ver el capítulo 3 el día de hoy, vamos a continuar con el capítulo 5, y el capítulo 5 va a incluir también creación de tipos personalizados. Entonces, lo que voy a hacer es copiar lo que está aquí, colocarlo en 5 y eliminar 6. Luego sigue álgebra lineal, luego arreglos con contenido aleatorio, que es un tema nuevo, luego gestión de análisis de datos con NumPy, y luego vienen estos temas de aquí. Este curso, como ya lo habíamos comentado desde el principio, está muy enfocado a NumPy. Si entendemos NumPy, podemos entender todas aquellas herramientas que emanan de esta biblioteca. Si ustedes conocen bien NumPy, entonces podemos continuar con Pandas. Los scikits están basados en esto. Matplotlib es una herramienta de dibujo. Y bueno, todo lo demás empieza con NumPy. Y bueno, pues vamos a comenzar con el capítulo que nos quedó saltado. A ver, Fatal Target Repository. Tienes que cambiarte al directorio. Tienes que hacerle, en este caso es, perdón, CD 301, y desde ahí ese es el git pull. Perdón, CD Python 301. Ahí está. Git pull. En mi caso, como hice una actualización, me dice que ya está actualizado. ¿Ya quedó? Perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con el capítulo 3. Importamos NumPy. Y bueno, además de np.array, yo tengo otras maneras de crear arreglos dentro de NumPy. Esto es una gran ventaja porque me permite a mí hacer estructuras de manera muy sencilla y de forma muy rápida. Y para esto vamos a tener funciones como esta de aquí, que me permiten crear arreglos. Esta me va a dar valores no definidos que se acercan mucho a cero. Sí, hice bastantes cambios, Antonio. De hecho, prácticamente reescribí el capítulo 4. Ayer también lo estuve modificando bastante. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, tenemos NDArray, que cómo funciona, npNDArray, por cierto, aquí falta un paréntesis. La forma del arreglo que yo quiero utilizar, que recuerden es una tupla, de type igual al tipo de dato. Entonces aquí yo voy a tener un arreglo de 2x2 de tipo float. Y si ustedes se fijan, estamos hablando de valores muy cercanos al cero, a la menos 316. Son valores muy pequeñitos, digamos que es lo que está en la posición de memoria en donde se encuentra este valor, a donde apunta esta posición, pero no está totalmente limpio.
Se acerca el 0, es prácticamente 0, pero no es 0. En este caso voy a hacerlo Unicode de 10 caracteres. Y entonces, bueno, son caracteres vacíos. NP-ONES me va a generar arreglos con puros unos. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo un arreglo de forma 2, 5, 3, 6. Ese ya es de 4 dimensiones. Y va a ser de tipo float. En lugar de teclear tantos unos y hacer una estructura tan compleja, con esto la creo de inmediato. Aquí voy a crear de 3x3, pero si se fijan, va a ser una cadena de caracteres de un carácter. Recuerden, bytes corresponde a las cadenas de caracteres tradicionales que venían de Python 2, es decir, Unicode. Si yo le colocara aquí, por ejemplo, U, entonces sí tendría cadenas de caracteres de Python 3 tradicional, de Python 3 estándar. Como es S, perdón, S me va a traer cadenas de caracteres en ASCII. Y como está en ASCII, utilizo bytes. Lo mismo sucede, si aquí es 1, aquí tengo ceros. Entonces aquí tengo una de 3x3 que va a ser de tipo float. De aquí una de 2x2x2 que va a ser bool. Y entonces ustedes recordarán que 0 es false. También puedo tener lo que se conoce como una matriz vacía. Vamos a ver. Aquí sí tenemos ceros exactos. En este caso voy a utilizar enteros de 8 bits. Aquí booleanos, entonces todo va a ser false. Ah, no, perdón, aquí pasó algo. Fíjese, aunque está vacío, hubo algunos valores distintos de 0. Aquí en Unicode, entonces me va a dar cadenas de caracteres vacías. Y aquí me dice cuál es el tipo. Float 64 es el tipo por defecto de esto que yo tengo aquí. Ahí, sin el type. ¿Hasta aquí todo claro? Ok, ¿qué tal Héctor? ¿Qué tal Arlen? Buenas tardes. Ahora bien, con esto yo estoy utilizando cierto tipo de características. A usted sí le salió bien. No sé por qué me salió true aquí. Hay algo raro. Déjenme averiguar por qué me salió true. No debería de salir true. Yo puedo crear también un arreglo que va a estar generar números dentro de un rango en particular. Entonces, ¿cómo funciona? NP-arrange, valor inicial, valor final, inicios o decrementos y el tipo de dato del que se trata. En este caso, arrange no acepta una forma. Lo que yo voy a hacer es generar un arreglo de una sola dimensión que va a ser una sucesión definida por el rango. Entonces vamos a ver.
Ustedes recordarán que cuando utilizamos Python, los rangos llegan a 1 antes del valor final. Entonces, aquí voy a tener un arreglo que va de 5 a 11. Como pueden ver, es un arreglo de una dimensión. ¿Cuál es su tamaño? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería paréntesis 7, coma. Es más, vamos a hacerlo. Es punto, no coma. Aquí va de menos 3 a 10 en incrementos de 4 y va a ser de tipo float. No necesitan ser enteros de 6.24 a 15.2 en incrementos de 0.8. Entonces yo puedo crear rangos. Aquí es en donde se vuelve muy interesante NumPy, porque entonces yo puedo también manejar lo que se conoce como escalas, las escalas logarítmicas o las exponenciales y cosas así. Y por ejemplo, esto yo lo puedo utilizar como un eje para una función en particular. Vamos a ver. Tenemos otras funciones como linspace, que es un arreglo de una dimensión que contiene una secuencia lineal de números dentro de un rango dado entre el valor inicial y valor final. El número de segmentos, incluyendo el valor inicial y el valor final, es definido mediante el parámetro num. Y el valor por defecto es de 50, es decir, voy a generar un rango de 50 segmentos de un valor inicial a un valor final incluidos. Entonces, no es un rango como el de Python, sino que estoy generando una escala. Vamos a ver. Aquí voy a crear un arreglo que va de 0 a exactamente 7 con 50 segmentos. Aquí sí llega al 7. Aquí del 0 al 7, pero con 100 segmentos. De hecho, cuando nosotros ya vayamos a ver el tema de Matplotlib, vamos a estar utilizando este tipo de escalas. Y entonces, si yo voy a graficar una función, primero coloco la escala, que es esto, y posteriormente una función que sea afectada por cada uno de estos elementos del arreglo. Aquí tengo GeoMSpace, espacio geométrico. Va a crear un arreglo de una dimensión que contiene una secuencia de números en una escala logarítmica dentro de un rango dado entre un valor inicial y un valor final. Y entonces vamos a verlo. De 1 a 100 con 100 segmentos. La escala no es lineal, sino logarítmica. ¿Qué pasa si yo le coloco 1.000.000? Lo que estoy haciendo es utilizar el logaritmo del número. 1 por 10 a la 6 es 1.000.000. Perdón, 1 por e a la 6 es 1.000.000. Perdón, 1 por 10 a la 6 es 1.000.000. Perdón, disculpen, ya estaba regándola. Esta E no es el número de Euler. Significa 10 a la algo. Y entonces tengo una escala logarítmica. Logspace es una función que va a crear un arreglo de una dimensión que contiene una secuencia de números en una escala logarítmica, pero aquí estoy utilizando base 10. Es más, lo voy a hacer.
de aquí es escala logarítmica con base en el número de Euler. Entonces, este es el logaritmo natural de 12. Y así lo vamos metiendo. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo con los arreglos? Puedo copiarlos. np.copy me permite copiar un arreglo. Copiar es un tema muy particular dentro de Python. Y lo veíamos también en Py 101, en donde nosotros, cuando utilizamos el operador de asignación al igual, en lugar de copiar un valor, le estamos dando dos nombres a un valor en memoria. Eso es algo muy complicado cuando venimos de otros lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque Python está orientado a objetos. Si Python identifica un objeto en memoria que es idéntico al que yo estoy definiendo en este momento, lo que va a hacer es asignarle dos nombres al mismo objeto. Si el objeto es modificado, ambos nombres van a hacer referencia a este objeto. Copy, en este caso, lo que va a hacer es crear objetos totalmente distintos que son independientes uno de otro. Entonces, por ejemplo, tengo este arreglo. ¿Qué estoy haciendo? Es un arreglo de 2x2. No sé por qué no hay un ejemplo. Entonces, va a ser de 2x2 con arreglo 1. Entonces vamos a crear una copia llamada arreglo 2. Arreglo 1 es el mismo objeto que arreglo 2, es falso. Arreglo contiene lo mismo que arreglo 2 para cada uno de los elementos es verdadero. Recuerden, aquí estoy utilizando el famoso broadcasting. ¿Qué pasa? Y aquí lo voy a hacer. ¿Qué hice? Bueno. Voy a crear arreglo 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Arreglo 3 igual arreglo 1. Estoy dándole dos nombres al mismo objeto. Is es un operador que utiliza Python para evaluar si se trata del mismo objeto.
Como pueden ver, se trata exactamente del mismo objeto. En este caso, es falso, contiene lo mismo, pero no son el mismo objeto. Aquí, lo único que hice fue asignarle un nombre distinto al arreglo que tenía el nombre original de arreglo 1. ¿Cómo que en dónde se aplican estos comandos, Abel? ¿Cuál es aplicación específica o cuál es la pregunta? Ok, aplicación. Cuando tú no tienes idea de un arreglo en particular, de cómo va a estar poblado el arreglo, de qué datos va a continuar el arreglo, pero al menos conoces la forma, pues puedes utilizar en donde vas a tener un poco de basura, que es n de array. Puedes utilizar uno que está lleno de unos. Con eso al menos te cercioras de que es numérico y de que tiene valores que son 1. O uno que está lleno de ceros o está vacío. Una cosa es ceros y otra es vacío. Es más, vamos a hacer aquí la diferencia. Va a ser U1, que es Unicode de un solo carácter. Y aun cuando son ceros, te da algo vacío. Cero y empty son muy parecidos. Al final de cuentas, tú lo que estás haciendo es crear, ¿cómo se llama? Plantillas preconfiguradas de un arreglo de cierta forma. Entonces te evitas tener que estar inventando o tener que explícitamente crear un arreglo con puros ceros. Imagínate la flojera de crearte, ¿cuál fue el que les dije que era el que hice enorme? Este de aquí. Imagínate un arreglo de dimensiones 2, 5, 3, 6. Estamos hablando de 10, 30, 180 números unos. Y estamos hablando de 4 dimensiones. En lugar de hacer el arreglo a manita, con esto tú lo creas de un solo jalón. Esa es la aplicación de la creación de estos arreglos. Este de arrange me permite generar rangos utilizando la sintaxis que utiliza Python, en donde tienes un valor inicial, un valor final al que nunca llegas y un incremento o decremento. Puedes crear arreglos como espacio lineal, en donde tú tienes una sucesión lineal, un espacio geométrico en donde tienes una sucesión utilizando un logaritmo base 10, o una sucesión utilizando un logaritmo base, un logaritmo natural. Cuando nosotros, no sé si a ustedes les tocó, yo ya estoy muy viejito, no sé si ustedes en la secundaria o en la prepa les pidieron graficar en escalas logarítmicas o utilizar doble logaritmo o exponencial. Eran unos papelitos blancos que tenían un montonal de cuadritos, de una malla que eran líneas rojas, y entonces dependiendo del papel, ustedes podían hacer un graficado utilizando una escala normal o una escala logarítmica o una escala exponencial. Es para datos faltantes. ¿Cómo se interpretarían estas dimensiones 2, 5, 3? Vamos a hablar de ejes, de hecho es lo que viene. El primer eje se conoce como eje 0, el segundo 1, tercero 2 y así sucesivamente.
Estamos hablando de una estructura de 4 dimensiones, es decir, que tiene 4 ejes. Y de hecho, pues no se interpreta, lo tenemos aquí. Esta estructura, si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4 ejes. El primero de 3 dimensiones está por acá. Y el otro de 3 dimensiones está por acá. Esa es una de las modificaciones que hice al capítulo 4, por cierto. En el capítulo 4, y vale la pena verlo, justamente porque no quedaba tan claro, cuando me enseñaron eso de cómo se veía visualmente, hice algunas modificaciones. ¿Se acuerdan que yo utilizaba brigada? Perdón, brigadas, que era algo así. Ahora lo que estoy haciendo es, este índice corresponde a estas zonas sombreadas. Entonces, índice 1, 2.3 me va a dar esto de aquí. El índice 1, 2.3-1 me va a dar Arturo Ramiro, Esteban y Jorge Marco Juan. Este rango, que es 2.1, 0.2.2, lo que me va a dar es este de aquí, que es todos los días la segunda brigada y del primero al segundo oficial de la brigada. Así queda más claro. Aquí es muy específico. Del viernes, la primera brigada, el segundo oficial, que es Ramiro. Y en el capítulo 4 hicimos algo de cuatro dimensiones. Hasta les puse nombres más bonitos, John, Paul y Ringo, y etcétera, etcétera. Déjenme ver en qué caso hicimos uno de 4 dimensiones. Aquí. Si ustedes recuerdan, utilizamos índice 2. Índice 2 que hace referencia a jueves y a lunes, y tenía otro arreglo que hace referencia a martes y viernes. El resultado de esto era un arreglo de 4 dimensiones. Esto está en 3 dimensiones, eso está en 3 dimensiones, y el contenedor es la 4ª dimensión. Digamos que gráficamente sería difícil de exponerlo, pero de esta manera queda un poco más claro. La primera dimensión es la que contiene a todo. Esa es mi dimensión 0. En este caso sería de tamaño 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 elementos. Este de aquí, es más, voy a utilizar también mi herramienta de dibujo. Este y este pertenecen a la primera dimensión. Vamos a llamarle dimensión 0. Luego, déjenme cambiar el color de mi pluma. Luego, dentro del primero, tengo otra dimensión. Que es, perdón, los elementos jueves y lunes. Esos están en la dimensión 1. Y luego tengo, voy a cambiar otra vez el color. Luego tengo la dimensión 2. La dimensión 2 es
En este caso, de lo que está dentro de verde tengo dos dimensiones. Alonso Julián y Ricardo Jorge Esteban. Esa ya es mi tercera dimensión. Y en la cuarta dimensión, voy a utilizar negro. Tengo Alonso, Julián y Salvador. ¿Cuál es el tamaño de esta estructura? Si vemos los rojos es 2, si vemos los verdes es 2, y si vemos los azules es 2, y si vemos los negros es 3, es 2, 2, 2, 3, la forma de este arreglo. Vamos a hacerlo rápido. Déjenme, borro esto. Es para que quede mucho más claro, aun cuando tengamos que regresarnos un poco. Por eso hice las modificaciones de ayer, para que quedara mucho más claro y entendiéramos este asunto de 4 dimensiones. Aquí está. Entonces defino brigadas. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Y voy a aplicar un índice. Este índice me está diciendo que seleccione primero el índice 3, que corresponde a jueves, y el índice 0, que corresponde a lunes. Y luego, otra, pues digamos que es otro espacio aparte, en donde selecciono martes y viernes. Este es índice 2. Cuando lo aplico a brigadas, miren lo que está pasando. Tengo 1, 2, 3, 4 dimensiones. En el de 3 dimensiones, en el primero de 3 dimensiones, tengo esto de aquí. Y en el segundo de 3 dimensiones, tengo esto de acá. ¿Por qué estoy utilizando la metáfora de las brigadas? Porque es más fácil de entender. El video de la sesión de ayer sí no corresponde a los apuntes en cuanto a las explicaciones, pero el código es el mismo. Digamos que lo hice mucho más explícito para que lo puedan entender. ¿Y cómo lo interpreto? Por eso utilicé las brigadas. Yo les dije, estamos en una obra y en esta obra yo tengo 2 frentes y en cada frente hay 3 oficiales. ¿Cómo interpreto esto? Tengo 2 obras con 2 frentes. El jueves y el lunes, en este frente estuvieron estas personas. Perdón, en esta obra estuvieron las otras personas. Y en la otra obra, martes y viernes, estuvieron estas otras personas. Empecé con una obra. Y aquí tengo 2 obras. Cada obra en días distintos. Y en cada día, 2 brigadas. Y en cada brigada, 3 personas. No modifiqué el código sigue igual. Lo que modifiqué es la explicación. Y algunos nombres los hice un poquito más interesantes. En lugar de nombres comunes, si se fijan, estos son nombres comunes en nuestro idioma castellano, pues a uno le puse Ringo Paul ay, se me fue el otro, y John, y a otro le puse Mick, Keith, y el otro ¿cómo se llama? De los Rolling Stones. El concepto es el mismo. Lo que hicimos ayer es exactamente lo mismo, pero estoy siendo mucho más explícito y mucho más gráfico. Esas son las modificaciones que hice a los apuntes. ¿Se entiende la interpretación de la cuarta dimensión aquí? Si yo lo tratara de graficar sería muy complicado.
pero utilizando esta metáfora de brigadas podemos entenderlo un poco mejor. ¿Todo bien? Perfecto. Sí, cuando vi lo que me mostraron ayer, Gerardo, particularmente de que lo hacía de manera gráfica, me di cuenta de que eso era lo que faltaba al capítulo, entonces lo arreglé. Sí, Leonardo, es muy complicado imaginarse más de 3 dimensiones. Ones y ceros para inicialización en empty apunta a nulo. Más que, a ver, esa es una muy buena pregunta, Gerardo. Nuevamente, nosotros, a diferencia de Python, vamos a tener espacio en memoria. Los arreglos sí ocupan espacio en memoria. Lo que nosotros teníamos, por ejemplo, cuando teníamos diccionarios o tuplas o listas, teníamos un objeto contenedor que lo que tenía era referencias a una posición de memoria. Entonces, si se repetía el cero, imaginemos que tenemos una lista con 25 ceros, un objeto tipo list de Python tenía un contenedor con 25 referencias al cero que estaba en memoria. En el caso de NumPy, si nosotros creamos un arreglo con 25 ceros, lo que tenemos es un contenedor con la posición con 25 posiciones de memoria a 25 valores ceros en memoria. Python tradicionalmente lo que hace es evitar que ocupemos mucha memoria. Entonces genera un objeto y hace referencias. NumPy hace un uso de memoria tradicional, en donde si yo defino 25 ceros, voy a tener 25 ceros en memoria. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, que es lo que ven ustedes aquí, es tener 2 por 5, 10, por 3, 30, por 6, 180 números unos en memoria. Y cada una de estas posiciones es una referencia a la posición de memoria de ese valor. Por eso, cuando yo utilizo n de array, aparece esta basurita. ¿Por qué aparece la basura? Porque en esa posición de memoria que yo estoy apartando, está prácticamente llena de ceros, pero por ahí quedó un bit. No sé si queda claro. ¿Todo bien ahí también? Al final de cuentas, todo es recursos. La filosofía de Python es ahorrar recursos de memoria. La filosofía de NumPy es generar estructuras de datos en memoria. ¿Cuál es mejor? Bueno, depende del caso. En este caso, nosotros vamos a trabajar con una cantidad brutal de datos que tienen que estar guardados en memoria. En el caso de Python, si ya existe un objeto exactamente igual, pues ¿para qué repetirlo? Únicamente estoy ocupando memoria, que es un recurso escaso. Y entre Pandas y NumPy, ¿cuál sería el mejor rendimiento? Marcelo, Pandas está basado en NumPy. Debajo de Pandas está NumPy. Entonces no puedes hablar de mejor rendimiento. Al final de cuentas, lo que estás haciendo es colocarle una capa encima. Pandas es una biblioteca especializada en manipulación de datos. Tanto acceder a un formato como exportar a un formato, como modificar los datos. NumPy lo que hace es hacer arreglos y hacer muy bien operaciones algebraicas. Pero manipulación, pivoteos, transformaciones, extracciones, etcétera, etcétera, no es tan bueno NumPy. Lo vamos a ver. De hecho, Pandas es lo que sigue. Vamos a verlo las próximas 2 semanas y van a entender de qué se trata. La base de todo es NumPy y la base de NumPy es Fortran y C.
Pandas es un paquete, es una biblioteca. Es una biblioteca que inicialmente fue creada para análisis de series de tiempo, pero conforme fue evolucionando, se volvió una herramienta para extracción, transformación y carga de datos, ETL. De hecho, sí, muchas personas de manera bastante impropia, sobre todo para los data scientists que odian Excel, al final de cuentas, Pandas no es más que un Excel con esteroides. Eso es Pandas. Si digo esto a un data scientist, se me va a revolcar del coraje porque odian a Excel, pero la realidad es esa. Si ustedes saben utilizar las famosas pivot tables y saben utilizar macros y cosas por el estilo, y lo están haciendo en Excel, están haciendo análisis de datos con Excel, cuando generan gráficas y cosas por el estilo, que también pueden hacer con pandas. Al final de cuentas, los data frames son muy parecidos a las hojas de cálculo. Vladimir, ¿cómo podría ser que un array del tipo, ¿cuál tipo? Bueno, ahorita sigue escribiendo y continuamos. ¿Se entienden las 4 dimensiones? A ver. Estoy viendo lo que me colocaste. Estás insertando un dato. El cero que está ahí. Pero 5,0, quieres poner todos en el mismo tamaño. Ahorita vamos a verlo. Creo que ya sé a qué te estás refiriendo. Y si no te lo resuelvo, lo dejamos de tarea. Creo que viene en el de recursos de los arreglos. Bueno, entonces creamos ceros, creamos vacíos, creamos copias, creamos también espacios. Y nosotros podemos guardar en disco la información que tenemos. np.savetxt lo que va a hacer es guardar en formato de texto nuestro arreglo. ¿Cómo funciona? Me faltó una coma aquí. np.savetxt, la ruta a donde lo voy a guardar, el arreglo que yo voy a guardar, y en este caso funciona como un archivo CSV. Yo le puedo decir cuál es el carácter delimitador. Si no lo defino es la coma, perdón, es el espacio. Vamos a verlo. Voy a crear un arreglo de 2x2 y lo voy a guardar con el nombre arreglo.txt. Esto está aquí. Si lo seleccionan, lo van a poder ver. Acabo de crear un archivo de texto en donde tengo estos valores separados por espacios de mi arreglo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago, voy a hacer el ejemplo un poco más complicado. Este es de 2 dimensiones. ¿Qué pasa si lo hago de 3 dimensiones?
Aquí están viendo también una trampa que yo hago normalmente porque siempre me confundo mucho. Afortunadamente Python, después de una coma, me permite colocar retornos de carro, inclusive espacios, y lo va a interpretar igual. Lo que voy a hacer es escribirlo como una estructura así. Y me es más fácil identificar las dimensiones. Tengo un arreglo de 3 dimensiones. Lo voy a volver a guardar. ¿Qué pasa aquí? Ya existe el archivo. Ah, no, perdón. Aquí está la situación. Qué bueno que lo vi. Solamente puede guardar arreglos de 1 o 2 dimensiones. Si meto un arreglo de 3 dimensiones, va a ser problemático. A ver, permítanme un momento, tengo una llamada, tengo que contestar. Permítanme un segundito.